Bienvenidos estudiantes a la nueva instalación de 8.5 y también 8.6. Empezamos con un movimiento de descolonización, una palabra muy grande, y también vamos a empezar en el país de India en periodo 4, entre los años 1900 hasta 2001. Entonces empezamos como siempre con un poquito de contexto. No olvidamos de este reino del Raj británico, este hombre de Gran Bretaña, sacando la riqueza del subcontinente de India en periodo 3, entre la industrialización y el imperialismo. Recordamos de este British East India Company que ingresaron a India para hacer los negocios durante la edad de exploración y eventualmente usaron soldados de India para ayudarles a conquistar otros territorios. Eventualmente ellos intentaron de resistir, pero últimamente la fábrica ganó, la compañía ganó. Entonces, el gobierno de Inglaterra juntó la misión de colonizar toda India y eventualmente quitó este imperio mughal, que era el dominio de India antes y representaba este joya de la corona, porque India tenía muchos recursos, también riqueza para el imperio británico. Durante la primera, o después de la primera y también después de la Segunda Guerra Mundial, habían muchas promesas que India eventualmente va a recibir su independencia después de ayudar con fuerzas militares de luchar en ambas guerras mundiales, pero habían puras mentiras. Entonces, siguió con esta misión de ser independiente, libre de Inglaterra. Entonces, habían algunos partidos y líderes importantes. Probablemente reconoces a Mohandas Gandhi. Algunas personas se refieren a Mahatma, es una palabra que significa una persona muy importante, pero su primer nombre es Mohandas. Él fue el líder del Congreso Nacional de India y consiste principalmente de muchos indios educados. La mayoría eran hindúes, no es decir que no tenían como um, características para juntar específicas, pero es que porque la mayoría del país practica hinduismo. Entonces, Gandhi era muy popular porque observó esta práctica de luchar sin violencia. Habían muchos ejemplos, pero dos que son importantes de recordar son el movimiento de producir su propia algodón durante este periodo imperio del el Raj británico. Era imposible de comprar algodón actualmente dentro de India sin la ayuda de Inglaterra. Entonces, había un movimiento de producir su ropa propia y por eso muchas veces ves fotos de Gandhi en ropa muy simple, sin color, solamente el color blanco, porque este pinta también se vendía el imperio británico. Entonces, era una forma de resistir en que no había violencia y es una resistencia económica de no usar los recursos del imperio. También habían marchas desde el mar para sacar el sal para preservar todos los tipos de comida, pero especialmente la carne, porque no habían como industrializados 100%. Entonces era importante de ah, usar recursos sin la ayuda o la influencia de Inglaterra. Otro lado tenemos Muhammad Ali Jinnah, que era el líder de la Liga de Puros Musulmanes, y otra vez consistían de indios educados, pero esta vez están en la mayoría de los musulmanes. Y ellos eran muy preocupados en el evento si pasará la independencia de India, porque había una mayoría de los hindúes que van a perder territorio o no van a estar incluidos en el desarrollo de nuevo país. Entonces, también querían su propio país en el evento que no estaban incluidos.
Finalmente llegamos al año 1947 y eventualmente sin una guerra, Inglaterra y la colonia de India tenían un acuerdo de formar la independencia de India. Entonces había una partición. Esta palabra significa que dividimos en dos o más partes, en este caso realmente tres partes. Vamos a crear un país hindú que se llamaba otra vez India, este parte en rojo y anaranjado también, pero vamos a incluir otro país, realmente dos países um, que van a estar por los musulmanes. Tenemos en el noroeste este parte de acá que se llama Pakistán y también era antes el este Pakistán, este era el oeste, pero ahora se reconoce como Bangladesh en este Bajia acá. Entonces, las zonas verdes tienen personas musulmanes y las zonas anaranjadas y también rojos, son personas hindúes principalmente. Habían una mezcla entre las líneas. Entonces, es un tema súper importante de todos los temas que estamos explorando después de el periodo de imperialismo, cuando construimos nuevas fronteras que no existían antes por nada, causó mucho estrés en estos territorios. Específicamente, habían mucho desplazamiento de personas. Fíjense, si eres un musulmán que vive en este lado, en el otro lado de la frontera nueva, ¿no? Es una posibilidad que su familia estaba allá por 100, 200 años, lo que sean. Entonces, en un día nada más estás fuera del continente de su religión, de su tradición, de su cultura. Entonces, vamos a ver mucho movimiento entre las fronteras o tal vez van a cruzar el país de llegar en otro y habían como 10 hasta 12 millones desplazados y también 2 millones de personas actualmente murieron simplemente por cambiar de lugar. Es increíble. Esta es una vista de las personas que están intentando de viajar o tal vez salir en un tren para escapar a otra parte del territorio. Era un movimiento masivo. También un poquito más sobre el gobierno de India y también su política económica. Con respecto de su gobierno, realmente usó otra vez el estilo de Inglaterra. Tenían una parlamentaria democrática. ah, es una democracia y en vez de un presidente, tenía un primer ministro, prime minister en inglés. Era eventualmente la democracia más grande en todo el planeta. Tenían hoy como 1 billón de personas y durante la Guerra Fría no estaban en ningún lado, eran neutrales, no son en el lado de los Estados Unidos, tampoco la Unión Soviética. Con respecto de la economía, su primer ministro, Indira Gandhi, es una mujer durante las décadas de 50 y 60. Implementó 3 planes de estos 5 años. Es posible hacer una comparación con Stalin en este sentido, pero son líderes muy diferentes con respecto de otras características, ¿no? Pero tenían en la mente la idea de modernizar la economía. Entonces, habían como metas que necesitaban hacer entre periodos de 5 años y también al mismo vez nacionalizó los bancos. Muchas veces usamos esa palabra en el sentido que personas tenían orgullo en su país, pero este significa con respecto de la economía que el gobierno será dueño de los bancos en vez de hacer como capitalistas, negocios privados, de controlar todo el dinero. Van a pertenecer al gobierno, algo que tiene reglas más específicas. Um, Ambas de esas estrategias son típicamente socialistas en la naturaleza y demuestra que tenemos un rol muy importante de los gobiernos nuevos que formaron durante los movimientos de descolonizar. Entonces, este es muy importante de establecer la independencia y también desarrollar el país, de ser moderno o industrializado, lo que sea. Este es un punto muy importante de recordar.
También vamos a ver como migración realmente al extranjero también, especialmente con los indios y los pakistaníes. Este país nuevo creó dentro de India por los musulmanes que vivían en India. Usamos este término y este es en inglés, un metropole, es un país que era dueño de las colonias. Entonces, con respecto de India y Pakistán, el metropole de este territorio es Inglaterra. Si usamos como el Congo, la República Congo en África, su metrópoli es Bélgica, por ejemplo. Entonces, habían relaciones culturales, lingüísticas entre India y Pakistán. Por ejemplo, muchas personas en India ahora pueden hablar inglés porque de la influencia de Inglaterra y van a buscar otras oportunidades también porque habían otra vez esta conexión cultural. Entonces, como podemos ver en las gráficas, las palabras son muy pequeñas, disculpa, pero India es el segundo población más grande que migraran a, el, a Inglaterra y a ver, Pakistán está en como el sexto o séptimo lugar. Entonces es parte muy importante de la población. Otra cosa que es importante de anotar también, la última cosa, es que tenemos mucha proliferación nuclear. Otra vez, esa palabra significa que vamos a crecer, vamos a desarrollar, vamos a añadir más armas nucleares. India y Pakistán tiene un territorio más o menos en común, que habían muchos conflictos. Este territorio que se llama Kashmir en inglés o Cachemira en español. Ambos partes y ambos países están luchando contra este territorio y tenían armas nucleares. Entonces es una posibilidad, espero que no, pero es una posibilidad que vamos a ver un conflicto militar en el futuro sobre este territorio, porque otra vez estas fronteras nuevas son muy difíciles de mantener y organizar y todo eso. Entonces, hacemos una transición a el territorio de Vietnam para ver otro ejemplo de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de imperialismo. Entonces, como siempre, empezamos con contextualización. Francia conquistó esta zona verde acá, que a veces se refiere a Indochina, durante los años, disculpa, 1880, y hoy consiste de tres países: Vietnam, Camboya, o en español Camboya, y también Laos. Durante este periodo, Francia estaba usando este territorio en su colonia para producir arroz. Recordamos también de este arroz champa, que era muy nutritivo y fácil a crecer cuando China estaba creciendo su población, y también la goma que hemos visto en el Congo durante imperialismo en África. Entonces, como siempre, que tenemos una relación colonial, algunos vietnamitas, personas de Vietnam, van a recibir su educación en Francia y van a ofrecer sus servicios en la Primera Guerra Mundial, cuando regresaran a Vietnam y escucharon que las promesas de recibir independencia eran falsas. Ambos relaciones, también los estudios de la ilustración, todo eso, van a aumentar el nacionalismo, el deseo de ser independiente, de ser libre de la influencia de sus como patrias de la colonia, ¿no? Entonces, también otra dificultad durante la Segunda Guerra Mundial, pues un poquito antes de la Guerra Mundial, Japón, eventualmente en sus conquistas imperiales, van a conquistar a Vietnam también. Territorio importante, ¿no? Entonces, vamos a ver una primera guerra de Indochina, y este es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. A veces se refiere a la resistencia de Francia, y esta guerra duró como 8 años, entre 46 hasta 54. Era un conflicto armado para terminar este imperialismo. Es diferente de India porque es una guerra, no son protestas sin violencia.
Y después de la Segunda Guerra Mundial, los franceses estaban capturar, tomar control de este territorio otra vez. Entonces, apareció un líder muy importante que se llama Ho Chi Minh. Era una vietnamita, también comunista y educado en el oeste. La capital de Vietnam hoy en día tiene el mismo nombre, la ciudad de Ho Chi Minh. Él no creía en la democracia después de ver cómo muchos países democráticos estaban tratando otras partes del mundo, especialmente durante el periodo de imperialismo. Y eventualmente el conflicto terminó con otra vez, estamos viendo muchos divisiones fronteras nuevas entre el norte y también muy parecida a Corea, ¿no? En el norte había esta parte comunista, en el sur había la parte demócrata. Y esta era una decisión de las Naciones Unidas que surgió después de la Liga de Naciones formada después de la Primera Guerra Mundial. Um, Eventualmente es muy interesante la tierra que pertenecía a Francia y también a los ricos, los dueños de las haciendas y todo eso, eventualmente se convirtió a los campesinos. Es una redistribución súper grande y los campesinos representaban como 80% de la población. Entonces, Ho Chi Minh era tan popular durante este periodo. Vamos a ver un ejemplo de una protesta de la monja budista que se inmoló. Esta palabra significa que usó un fuego para quemar y eventualmente morir porque había una protesta de la persecución de las budistas en el gobierno de Vietnam del Sur, esta parte demócrata que dividió en dos partes después de la Primera Guerra Indochina. Esta es una forma de protestar otra vez sin violencia, pero es como sacrificarse, ¿no? Es una imagen tan famosa a través de los años. Entonces, tuvimos otro conflicto armado, la guerra de Vietnam, como muchas veces tenemos en la mente aquí en los Estados Unidos, pero otras personas dicen que es la Segunda Guerra de Indochina. Eventualmente, el gobierno de Vietnam del Sur, aparte de hacer abusos a las budistas, era muy corrupto y los Estados Unidos va a apoyar este gobierno para evitar el crecimiento del comunismo, ¿no? Y también al otro lado tenemos mucho apoyo por parte de China y la Unión Soviética a apoyar las comunistas en el norte. Uh, el, la guerra duró 15 años y habían una estimación que entre 1.4 y 4.3 millones de personas murieron durante este conflicto en ambos lados. Eventualmente, las fuerzas de los Estados Unidos y también el sur de Vietnam salieron del país y eventualmente el norte ganó todo el territorio y hoy en día es un país comunista, no en el sentido totalitario, como hemos visto con Corea del Norte, pero usan una economía comunista. Y es muy interesante esta cotación de Ho Chi Minh, el líder de las fuerzas del norte de Vietnam. Puedes matar 10 de nosotros para que te mato, pero en estos números ustedes van a perder y vamos a ganar. Y es un ejemplo en que un país llegó en su independencia después de muchos problemas y mucha violencia, ¿no? Gracias por escuchar y nos vemos por algunos ejemplos más de proyectos de descolonización en la próxima lección.